Desde pequeños aprendemos por nosotros mismos que por una autopista de 3 carriles no caben los mismos coches que por una carretera de doble sentido. Lo mismo podríamos decir de una puerta. A mayor tamaño de esa puerta, más personas pueden entrar y salir a través de ellas. En fotografía, cuanto mayor es el lugar donde se capta la luz, mayor será la cantidad de información que dispondremos. ¿O no? Arrancamos con el capítulo número 24 del videopodcast Experiencias fotográficas en la naturaleza. Dejamos atrás los conceptos relacionados con la distancia focal, tratados en el capítulo anterior. Y seguimos con este proyecto de reunirnos alrededor de un micro y una videocámara para compartir sobre fotografía de naturaleza, porque es lo que nos apetece. Gracias por acompañarnos. Por si has llegado recientemente a este video podcast, somos Gorka y Xavi. Hablamos sobre fotografía de naturalezas y nos encontrarás en tu podcatcher cada miércoles o en YouTube. Hoy seguiremos comentando conceptos básicos de la fotografía y hablaremos sobre las medidas de los sensores de las cámaras fotográficas. Por eso necesito la ayuda de mi fantástico compañero de profesión y amigo Xavi. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Gorka? Bien, muy bien. Esperando sacar algo en concreto de esa entrada de autopistas, puertas y espacios por donde meter la luz vamos a ver cómo ligamos eso con meter luz en un sensor y el tamaño. Bueno, vamos a flipar un poco. Venga, va. Vamos allá. Bueno, ya sabes que últimamente estamos haciendo unas entradas un poquito más personales y nos estamos inspirando. Oye, Xavi, ¿qué es eso de los sensores? Bueno, pues al final el sensor de una cámara de fotos, una videocámara, una cámara analógica. En las cámaras analógicas es la película. Los sensores de las cámaras digitales es el dispositivo, la parte electrónica donde se capta la luz que le dejamos pasar a través de los objetivos, obturadores, etcétera. Y no es más que eso, es una placa con sus sensores, con sus fotosensores, y ahí está, esperando a que le demos órdenes para captar luz. Bueno, yo lo explicaría de otra forma. Es como la vileda que tenemos en casa cuando tenemos que limpiar encima del mármol, todo eso que absorbe agua, pues yo lo explico de esa forma. Es esa vileda que capta información y luego podemos utilizarla pues para hacer esas fotografías, ¿no? Queda un poco contextualizado, pero reconozco que a mí me funciona, ¿no? A la gente cuando me dicen, oye, ¿y eso del sensor qué es? Digo, mira, ¿te acuerdas de la vileda? Pues es eso, un Eso, sensor eso. que Sí, en sí. vez de, en vez Y de agua capta luz. perfecto. Nos sirve también. Nos sirve. Eh, Pues bueno, ¿Cuáles? ¿qué? ¿Qué Sí, sí, sensor? ¿cuáles tenemos de viledas o de sensores? Exacto. Sensores. Digamos, la referencia del sensor es, como decía hace nada, era la referencia inicial de todo esto es la película. La película en su formato analógico era es, de hecho, un objeto con una cuadrícula de 36 por 24 milímetros. Eso tiene la denominación de 35 milímetros. Y ese es el equivalente, en cuanto a sensor en cámaras digitales, al denominado full frame formato completo. ¿Vale? Esos 35 milímetros de sensor corresponden a una medida aproximada de 36 por 24 milímetros que, en función de cada fabricante, Nikon tiene la suya, Canon tiene la suya, Sony tiene la suya, todo el mundo tiene su dispositivo específico y se mueven alrededor de esos 36 por 24, pues 35,7 por 23,8, pequeños ajustes, pero cada uno se mueve muy cerquita de esas cifras, por ejemplo. Vale, para la gente que nos está viendo a través de YouTube, tenéis un ejemplo que hemos sacado de la Wikipedia, que Xavi lo ha preparado hoy
hábilmente en nuestro guión y lo estaréis viendo, ¿no? En los que estaba comentando Xavi, pues tenemos el de 35 milímetros, tendréis una imagen que tiene, pues bueno, 9, 10 recuadros. Arriba del todo tenemos el 35, luego está el APC-C, el APC-C de Canon, el de Nikon, el de Sony, el de Fabeón de Sigma. Bueno, lo podéis ver las personas que lo estáis viendo en YouTube, y a los que nos estáis escuchando, pues os los intentamos explicar un poco. Vale, Xavi, como se te da a ti mejor que a mí estas explicaciones más técnicas, por favor, sigue. Vale, pues vamos allá. Hemos dicho que el full frame, el formato completo, es el equivalente al analógico, pero a partir de ahí se han hecho una serie de variaciones hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, digamos, a formato más grande, es lo que se conoce como medio formato, que también corresponde, hay una correspondencia en film analógico bastante más grande, que lo podéis encontrar en Hasselblad y en cámaras más antiguas que utilizan películas de medio formato. Eh, en digital, esos formatos se mueven alrededor de 44 por 33 milímetros hasta 53 por 40, son sensores mucho más grandes, que se utilizan muchísimas veces en moda, en fotografía de moda, porque captan un detalle brutal y demás, generan unos archivos tremendamente grandes con un nivel de detalle muy grande. Al final, esto es un poco como todo, cuanto mayor es el sensor, casi siempre nos dará ciertas prestaciones en cuanto a calidad, en cuanto a nitidez, en cuanto a muchas cosas que nos permitirá pues, ampliar y demás. Pero básicamente ese medio formato se utiliza mayoritariamente. Yo lo he visto utilizar en paisaje, en fotografía de paisaje, con unos resultados espectaculares, pero son equipos grandes, pesados y con lentes muy específicas. A día de hoy, pues aparte de Hasselblad, Leica, Fuji, que tiene su formato completo, Phase One, y seguro que me dejo alguna, utilizan ese formato, ¿vale? En algunos de sus equipos, por ejemplo. Bueno, bu- bueno, Y yo lo que diría un poquito, yo recuerdo solo 3 veces en mi vida haber utilizado una cámara de medio formato. Son cámaras que dan, como has dicho tú, una gran calidad, pero tal vez para las personas, para los terrestres, para los que el día a día, tal vez nuestros oyentes, tal vez tú y yo, pues con una cámara que no tenga tanta cantidad de calidad y nos dé un poquito más de velocidad, de portabilidad, todas esas cosas, creo que son de terrícolas, ¿vale? Para empezar. O sea, Xavi ha explicado dos conceptos, el concepto full frame, luego estábamos explicando ahora el medio formato, pero esto sería como el futuro, y a veces un futuro incierto, ¿no? ¿Vale? Es sí, como ejemplos yo, súper profesionales. yo lo que añadiría a eso que estabas diciendo digamos, del peso, del volumen, etcétera, añadiría otro contra para determinado público, que es el precio. Es decir, el precio de una medio formato actual puede ir desde varios miles de euros, como algunas full frame, a varias decenas de miles de euros. Es decir, no hablamos ya de movernos en cifras de 3 4 5 mil euros un cuerpo de cámara profesional, sino irnos a cosas de por encima de 10.000 euros fácil, ¿vale? Eh, que lo sepáis, los que nos escucháis seguramente ya conocéis el formato, si alguien quiere más información, oye, un mensajito y os explicamos un poquito lo que sabemos sobre estos equipos. A partir de ahí, y para, digamos, con sensores más pequeños, al 35 milímetros equivalente que hemos hablado antes, la gran mayoría de mercados se mueve con el sistema APS-C, que es un formato recortado. Es un sensor más pequeño. Hemos dicho que el full frame son unos 36 por 24 aproximadamente. El APS-C son 23 por 15 milímetros, aprox. Eh,
¿Eso qué implica? Es un sensor más pequeño, el cuerpo que envuelve ese sensor puede ser más pequeño, las ópticas que van en esas monturas pueden ser más, de hecho son más pequeñas y pueden ser más ligeros. Y hay otro tema que no hemos comentado hasta ahora, que es cada tipo de sensor o cada medida de sensor lleva asociado un factor de conversión en cuanto a las focales de las lentes. Es decir, en full frame, si nosotros tenemos un objetivo que es un 24 milímetros, que es la nomenclatura que se les da, es un 24 milímetros, punto, no hay más. En un medio formato, un 24 milímetros sería equivalente, habría que hacer la operación, pero sería más o menos como multiplicarlo por 0,6 o por 0,7 esos 24. Estaríamos hablando a lo mejor de un 20 milímetros. ¿Eso qué implica? Pues que ves más. Lo que pasa es que lo dejamos ahí, ¿vale? Porque ya es, si veo la parte dentro del objetivo o no, eso ya da igual, pero hay un factor de conversión. Un 24 milímetros aplicado en una APS-C, por ejemplo, o pongamos un ejemplo más fácil, un 35 aplicado en una APS-C se transformaría aproximadamente en un 50 milímetros. Depende de la marca. Es decir, un objetivo válido para full frame que también es válido para APS-C de la misma marca, por el tema de la bayoneta y el encaje, pasaría de un 35 milímetros montada en una cámara full frame a un 50 milímetros en una APS-C, por ejemplo. ¿Vale? A Eso nos ver, reduce si me lo nuestro campo. permites, si me lo permites, voy a hacer una aclaración. Has Adelante. hablado de bayoneta, has hablado de compatible con full frame y compatible con, o sea, compatible con full frame o solo simplemente objetivos APS-C, Sí. ¿vale? Bayoneta es el sistema que encaja el objetivo con la cámara. Ujú. Esa bayoneta es una cosa que yo la aprendí en su día porque me dejaron un objetivo de formato completo y en mi olvidada APS-C, no sé si era la 7D o demás, sí que entraba, pero tener en cuenta que os podéis encontrar en situaciones de que tenéis una cámara APS-C y que queráis que os dejan un objetivo de formato completo y como la distancia que hay de esa bayoneta a lo que hablábamos del sensor es mayor o mayor, menor o mayor, perdón, no encaje y puede ocurrir cosas yendo muy, tal vez el cambio de los objetivos es el momento más delicado dentro de la fotografía. ¿Estás de Sí, acuerdo conmigo, Xavi? sí. ¿Vale? Entonces, tener cuidado con las bayonetas. Sabéis que normalmente sin adaptadores, objetivos de una marca no son compatibles con otra porque temas de marcas hacen diferentes bayonetas. ¿Vale? ¿Queda claro? Si queda claro, bien. Si no, nos mandáis un mensaje por a través de cualquiera de las plataformas y lo aclaramos. ¿Vale? Vale. Sí, Xavi. Sí, sí, perfecto. Ahora vengo a liarla un poquito más. Eso que acabas de decir de las bayonetas y de las marcas. Am, Hemos dejado atrás el APS-C. Hay una puntualización que es APS-H, que es un formato muy específico de Canon que hizo para, o que de hecho tiene para unas cámaras de vídeo de alta resolución, pero es un caso muy específico. Seguimos bajando de tamaño de sensor y nos aparecen las micro 4 tercios. En las micro 4 tercios es un sensor más pequeñito, 17 por 13 milímetros aproximadamente, y aquí tenemos algo que va en contra de lo que acaba de decir Gorka de la compatibilidad de un objetivo de una marca con el objetivo con otra marca que encajen en el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque digamos, todo el sistema micro 4 tercios, no solo el sensor, sino la bayoneta, es común a todos los sistemas micro 4 tercios. Entonces, un objetivo, por ejemplo, de un fabricante micro 4 tercios como Olympus, que ahora se llama OM System, ah, y Panasonic, que también tiene sistema micro 4 tercios, los objetivos son totalmente intercambiables. Puedes coger un Panasonic y lo metes en una OM System y coges un objetivo OM fabricado por Zuico y lo metes en una Panasonic y no tienes ningún problema de compatibilidad a nivel de tamaño de sensor, a nivel de distancias,
puedes tener algún desajuste electrónico, pero a nivel fotográfico no vas a tener ningún problema, ¿vale? Es un sistema que funciona así. Aquí sí hay que tener en cuenta el sistema micro 4 tercios genera un factor de conversión respecto al full frame de multiplicar por 2, es decir, un 35 milímetros en micro 4 tercios sería un 70 milímetros en full frame. ¿Ok? A nivel de campo de visión y distancia focal, por ejemplo. Vale, Xavi, creo, por lo que estoy escuchando, que yo estoy aquí con los cinco sentidos escuchando, creo que es de los capítulos que estamos aportando más contenido técnico y Sí. que intentaremos en el formato vídeo poner alguna imagen Ujú. y en el formato de solo voz esperemos que quede lo más claro, pero recalco, tenéis cualquier duda, tenéis nuestras plataformas, si no las recordamos al final del capítulo, nos preguntáis y sin ningún tipo de problema lo intentamos aclarar porque sobre todo se entienda y podáis salir a fotografiar sin ningún tipo de problema y sabiendo cómo funciona un poquito todo esto, que a mi edad y con mi experiencia me sigue costando. Sí, yo creo que nos cuesta a todos y en el momento en que alguien te hace una pregunta que no esperas y dice, oye, es que tengo un 35 milímetros que lo quiero meter en la tal, pues me pillas, ¿no? Y lo tienes que repensar un poco. Pero bueno, seguimos bajando tamaños de sensor. Eh, hay sensores, digamos, hay sensores de muchos tamaños, pero los más comerciales son los de los que hemos hablado hasta ahora. Después tenemos sensores más pequeños de 1 pulgada, ¿vale? ¿Dónde se utilizan? Hay drones que a día de hoy llevan sensores de 1 pulgada que ya son bastante grandes, que permiten una buena entrada de luz y demás. DJI tiene sus sistemas con drones con cámara y sensor de 1 pulgada. Cámaras compactas, de las que son sin objetivos intercambiables, que se utilizan mucho para videoblogs, etcétera, etcétera. Ah, Llevan sensor de 1 pulgada. Sony tiene un equipo que tiene muy buena pinta, no he podido probar, pero me gustaría porque parece que da muy ¿Cuál? buenos resultados. Es el XV o el RV, es que no me sé el modelo exactamente, pero es un algo V de Sony que lleva Vale, un sensor de 1 pulgada y tiene muy buena vale, pinta, muy buena pinta. Hace años que no toco una compacta de ese tipo. Creo que Nikon tiene algo como las P900 y las P1000, que son cámaras con un teleobjetivo muy, muy largo. Montado es un bicharraco, ¿eh? O sea, a nivel de mano es un elemento tal, pero no lleva objetivos intercambiables. Pero tienes un objetivo que creo que va desde 24 hasta 1000 milímetros o hasta 2000 milímetros, es una barbaridad, y creo que lleva sensor de 1 pulgada. Estoy hablando ahora sin haberlo confirmado, ¿eh? Pero sí, sí, a ver si en el vídeo podcast podemos dejar alguna referencia sobre eso, porque yo creo que es interesante saber hasta dónde se puede llegar con un sensor pequeñito, relativamente. ¿Vale? bueno, yo vuelvo a recalcar eso, ¿no? Lo importante no es la calidad o el tipo de sensor que llevas, sino tener la cámara que necesitas para salir ahí afuera Exacto. o desde casa misma a hacer las fotografías. O sea, sobre todo a, a las personas que nos estáis oyendo, nos estáis viendo, esto no es un limitante. O sea, lo venimos diciendo ya desde el capítulo número 1. No queremos a nadie de nuestra audiencia que no salga a fotografiar porque ha invertido más dinero en material y luego no puede salir, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Ujú. Totalmente. Estos capítulos de conceptos que estamos teniendo últimamente son, pues eso, son, digamos, más teóricos, si lo queremos llamar así. Este específicamente es bastante más técnico por el tema de los sensores, pero básicamente el mejor sensor que vayáis a usar es el que tenéis en las manos. Punto. Sin más. Es decir, ya está, es lo que es.
Y ya para terminar con los tamaños de sensores, por ejemplo, en los teléfonos habitualmente llevamos un sensor de 1/2,55 pulgadas. De manera normal. Hay incluso más pequeños que se utilizan para las cámaras gran angular, que es tipo 1/1.12 pulgadas. Eh, Al final son sensores muy pequeñitos encajados en dispositivos manuales que tenemos ahí todos en las manos. Pero no le deis demasiada importancia a es- a ese concepto específicamente, al tamaño. Yo lo que sí os diría es que hay una relación entre el tamaño del sensor y los megapíxeles. Ahí hemos llegado, ¿no? Aquí es donde Xavi. la cosa empieza a ponerse calentita, ¿vale? Hasta ahora era un poco, pues eso, explicación de no sé qué. ¿Lo quieres explicar tú, Gorka, o tiro yo, o cómo quieres hacer? Ya sabes de los dos quién es el técnico en el sentido del cacharreo, ya sabes quién De- eres tú. Yo soy de más de ir por casa, de llevar cosas raras en la mochila, mm, Cerillas, sí, 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 cerillas, esas cosas, de sí. ponerme de color rosa, como me estoy poniendo ahora en el video podcast, que hemos tenido un problema y seguimos teniendo un problema De con iluminación, mi pero hemos de decidido tirar iluminación adelante. importante, pero bueno, dicen que en casa de herrero, cuchillo o O cuchara cuchara de de palo. palo. Ah. Bueno, vamos con los sensores, se nos va a alargar este capítulo, pero vamos con ello. Vamos Los a intentar sensores, ir rapidito. Venga, va. venga, va, vale. En definitiva, los sensores, cuanto más grande, nos permite tener píxeles dentro de cada sensor más grandes. Eh, entonces, un píxel más grande lo que nos permite es capturar de manera más eficiente la luz. Es decir, no es que solo sean más sensibles a la luz, sino que además puedes mejorar la nitidez porque tienes mejor rango dinámico. Ha quedado un poco así, pero el rango dinámico es un concepto complicado de explicar, al menos para mí, pero es, digamos, desde negros hasta blancos todo lo que ves, todo lo que capta la cámara, ¿vale? Lo que quiero decir es que independientemente de eso, cuanto mayor es el tamaño del sensor, más megapíxeles puede tener de resolución, en principio sin perder demasiada calidad. Un sensor full frame de 20 megapíxeles será más nítido por defecto que un sensor micro 4 tercios de 20 megapíxeles. Que después hay mogollón de tecnología metida en esos sensores apilados de capas, bestialidades, que a mí se me escapan ya. Pero al final, esa diferencia entre el tamaño del sensor y la nitidez o la calidad, si tenemos una buena iluminación, tenemos una buena luz, y que con las tecnologías de procesado de las que disponemos a día de hoy, con Lightrooms, con inteligencias artificiales y demás, esa diferencia de nitidez o de calidad se está reduciendo cada día más. Problema cuando nos falta la iluminación. Cuando tenemos esa falta de iluminación, el sensor de cámara, cuanto más grande, más facilidades para tener una buena imagen. ¿Vale? Como contraejemplo de todo eso, los modos noche de las cámaras de los dispositivos móviles, de los teléfonos, eh, que sacan unos resultados maravillosos jugando con inteligencia artificial. Ahí estarás de acuerdo conmigo, Gorka, que los últimos dispositivos móviles, desde hace, digamos, hace 10 años no podías hacer una foto de noche en un móvil, aparte de que Ni de las día. casi ni de día. Hace 5 podías hacer fotos medio decentes de día con un teléfono móvil y ahora de noche puedes sacar unos resultados más que aceptables con toda la tecnología que llevan metida. Yo podría decir unos resultados increíbles. Exacto. Ahora no diremos aquí que algún cliente se ha llevado alguna imagen hecha con un teléfono móvil pensando que estaba hecha con otro dispositivo. Esto no lo diremos aquí porque no ha pasado nunca. Yo Ah, doy fe que lo he hecho. exacto, No pasa exacto. nada. Al No, no, final, no. yo creo Es la que, herramienta. exacto, al final, perdón, al final es el indio, no es la flecha. Exacto, exacto.
Bueno, yo creo que hoy en día tenemos un abanico de posibilidades, tanto de formato completo, medio formato, full frame, APC-C, una pulgada, 4 tercios, media pulgada. O sea, al final repetimos lo que venimos diciendo ya desde hace muchos capítulos. Lo importante es salir ahí fuera, disfrutar, hacer las fotografías, volver, revisarlas y volver a salir, ¿vale? Entonces, importante tener estos conceptos claros, porque creo que en aprender está la diversión. A veces a mí se me olvida, Ujú, pero a partir de aquí, pues bueno, podríamos ir evolucionando este capítulo hacia la... Si no tienes nada que decir más sobre el tamaño del sensor y megapíxeles, sobre la profundidad de campo, la famosa F, se ve ujú. afectada en el tamaño del sensor. ¿Cómo lo explicarías, Xavi? De manera rápida sería, si tomamos como referencia el sensor full frame, tenemos una f2.8 y nos genera un desenfoque X, el que sea. Ese lo tomamos como referencia. En un sensor APS-C, para conseguir ese desenfoque necesitaríamos una f2, seguramente, más o menos, 1.8 f2. En un sensor micro 4 tercios, todavía más pequeño, necesitaríamos a lo mejor una f1.4. ¿Vale? Básicamente es eso. El sensor, el tamaño del sensor, nos genera esa ayuda también en el desenfoque. ¿Que se puede conseguir con otros formatos de sensor? Evidentemente, no hay ningún tipo de problema. Hay tecnología, hay lentes, hay de todo para conseguir ese desenfoque, esa profundidad de campo. Cambia. Simplemente tenerlo en cuenta. Y creo que no sé, creo que no voy a añadir nada más sobre el tema de los sensores, porque creo que igual os hemos reventado un poco el cerebro hoy. Yo creo que añadiría una cosa, Xavi. Está A en ver. el guión y lo vamos a explicar. El ruido barra ISO. ¿Os acordáis? Y Ah, ahora es verdad. estaba buscando exactamente en qué capítulo. Fue en el capítulo 22 que hablamos del triángulo de exposición. Ujú, Si no lo habéis escuchado, os animamos a que lo escuchéis, ¿vale? Entonces, ahí en el ruido barra ISO, con lo que ha explicado Xavi de que a un sensor más grande necesitamos una F más alta para crear un desenfoque X. Cuanto mayor el sensor, más pequeño se va haciendo, tenemos que bajar el valor de esa F para conseguir el mismo desenfoque. ¿Estás de acuerdo conmigo, Xavi? ujú, Y ahí entraríamos en otro apartado del triángulo, en la ISO, que ¿qué pasa? Que cuanto mayor subimos la ISO, ¿vale? Que es una variable que podemos modificar desde cualquiera de nuestras cámaras, prácticamente hasta en las compactas, yo sí, recuerdo que se podía modificar. En los drones se puede modificar también. con los parámetros digitales, igual que en las cámaras fotográficas. Lo explico rápidamente. Cuanto mayor es el ISO, el grano ese que explicaba Xavi, el píxel Ujú, famoso, se hace más grande, pero eso que provoca que al ser el píxel más grande, entra más cantidad de información y se puede colar información rara, y eso nos produce que a veces esas fotografías no son tan nítidas. Por eso, en fotografía de paisaje, intentamos siempre trabajar en ISOs bajos o utilizamos trípodes para que una de las tres variables que necesitamos para el tema de fotografía, que es la velocidad, la profundidad de campo, barra F o el ISO, podamos reducir en ese caso el ISO al máximo para tener la mayor nitidez, y que ujú. nuestras fotografías, como las que podemos hacer en Islandia, en Feroe, en el Mar Cantábrico o en el Valle del Darán en 2024, sean de la mayor calidad posible. ¿No, Xavi? Ahí ya Exacto. dejamos otra cuña de lo que viene para este año.
Este capítulo se nos está alargando muchísimo. Pero bueno, la pregunta final, ¿existe un mejor tamaño de sensor por encima de otro, Xavi? No, No. no. Y lo que hemos comentado un poco es para qué lo necesitamos, qué vamos a hacer con ese sensor y depende del tipo de fotografía que queramos hacer. Si queremos más versatilidad, tendremos que ir a un sensor un poquito más grande, pero si vas a hacer solo fauna, por ejemplo, eh, cuanto más pequeño, mejor, porque vas a tener un factor de conversión más largo y a ti te interesa captar la fauna en su hábitat sin molestar, pues oye, un micro 4 tercios te vendría perfecto. O sea, que no quiero decir que ese sensor no sirva para otras cosas, simplemente es conocerlo y saber hasta dónde puedes estirar. Ya está, es un poco como todo lo que hemos hablado a día de hoy, salir y probar. Vale. Parece que esto está variando un poco, como siempre. ¿Te parece si vamos a poniendo las copias a secar y nos vamos a tomar una cerveza, Xavi? Sí, porque hoy nos hemos No alargado nos, bastante. no nos iremos a tomar esa cerveza sin recordar que si el contenido que estás escuchando, que hoy se ha alargado, y creo que también nos apetece saber si bueno, si os sentís más cómodos con capítulos más cortos o capítulos más largos, ¿no? Ujú. Si os está gustando, dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o un comentario en Spotify para que esto nos ayude a llegar a más gente, o incluso podéis hacer una cosa, lo estáis escuchando en vuestro podcast en el teléfono, mandar un WhatsApp a esa persona que os habéis acordado ahora mismo y decirle, mira qué podcast estoy escuchando. Esta gente, Xavi y Gorka, explican cosas pues un poquito rebuscadas. Pero bueno, Xavi, lo dicho, vamos a irnos a tomar esa birra, pero antes recuérdame dónde te encontramos aquí en el hiperespacio. Pues como siempre en chavilandscapes.com y de ahí a redes sociales, podcast, YouTube, bla, bla, lo de cada semana. Buscadnos en el podcatcher y si este es el primero que escucháis, hemos hecho 23 previamente, así que echadles un ojo, que nos ayudáis. Y Gorka, ¿a ti dónde te encontramos? A mí, si tecleáis en Google Gorka Martínez Llurda o tecleáis en el buscador gkmph.com, podéis encontrar mi página web. Ahí están también las redes sociales, el podcast, el blog, el canal de YouTube, la newsletter que se envía todos los jueves a las 3:15. Y poco más, ¿no? Nos quedaría, nos hemos alargado muchísimo hoy, casi, Hoy casi un muchísimo. capítulo de Así casi. que gracias a todas y a todos por aguantarnos hasta aquí hoy y yo creo que nos vamos a poner ya que grabamos otro capítulo hoy y así tenemos el 25 ahí preparadito ya, listo para publicar. Gorka, un abrazo. Un abrazo.